Tenemos de todo en el rumbo de la mañana. Estuvimos hablando de una producción cinematográfica de corte social con Virginia, pero estuvimos hablando de economía con Julio Alberto, estuvimos hablando de instituciones y democracia, Rafael Paz y este servidor, estuvimos hablando de libertad de expresión con Aníbal Herrera, estuvimos hablando de comercio y de tigueraje de ciertos grupos aquí en República Dominicana con Husans. Tuvimos de deportes a Juango, tuvimos internacionales con Lady Farías y ahora le digo de todo en el rumbo de la mañana. Está duro este programa, pero ahora se pone más duro porque viene, es más, me entregué, lo reconozco ya. Me entregué. Mi segmento favorito en el rumbo de la mañana. Es que este amor es azul como el mar. González, alias Azul. La actualidad en el cine, las novedades en Netflix y todo lo que te interesa. Lo expresa Azul. Yo feliz de estar aquí con todos ustedes. Claro, da miedo porque esta silla, Juango se fue y dejó una bomba. Yo no sé. Esta silla viene peligrosa. Trataré de hacer algo parecido. No, mentira. No me sale. Azul, estamos Harry Potterianos, Virginia Antares. Y sí, aprovecho para agradecer públicamente a Virginia porque mi hijo Matías cumple 12 años, ahora el 12 de junio, el 12-12. Y Virginia le regaló el primer libro de Harry Potter. Que es esa es la edad. Pues, Harry Potter y la piedra filosofal, que es justamente la edad, 11 años. 11 años es la edad que tiene Entonces, ahí empieza el camino. Vamos llevando por el buen camino al chico. La obsesión, el mundo mágico. Luego tiene que ponerle el Señor de los Anillos y por ahí va la historia. Ya lo hemos visto, pero si tú supieras, a él le gusta el Señor de los Anillos, pero no se ha interesado tanto como yo en el lore, en la mitología detrás. Pero sí le gustan las películas. Eso va de a poco. Mi hermano nada que ver, pero luego entró en un nivel que todo tenía que ser de vikingos y todo lo nórdico. Y yo, bueno, ellos tienen un momento. El Valhalla. Es duro. El Valhalla. Así mismo era la respuesta. Pero en este caso me pusieron también una tarea el jueves pasado y es en temas políticos. En realidad, recomendaciones por esa línea. Pero brillante. Hey, I love you. Tú pasas con A porque es que tú siempre haces tu tarea. Sí, ella siempre hace su tarea. Gente, ya vemos cómo nos fue en la universidad. Te fue bien. Por lo menos en ese caso de las cosas que interesan siempre, no ¿sabes? como La pasión Isidro, ayuda. que Isidro todo lo dice y lo hace 2 minutos antes. Es más ahí mismo. Isidro es una estrella. Mira, es brillante, bueno. Es que esos son superpoderes. A veces. A mí me daría una cosa, poder hacerlo todo a última hora, pero es que no puedo. Mi cerebro es como que se bloquea, me da... No, yo prefiero cuidar mi sistema digestivo para no causarle una úlcera. Yo sé cómo tú y vas. cuidarlo previamente, hacer la tarea sin prisa. Julio me relaja, porque a mí me gusta la cosa planificada. Sí, a mí también. A mí en mi casa me dice mi papá de que tú siempre tan sistemática. Yo es que sin ese sistema me da una cosa. Bien. Pero funciona. Entonces, cuéntanos, Azul. Claro, ¿películas o series o todo, de todo un poquito? De todo un poquito. De temas políticos. Una mezcla, claro, porque ¿qué pasa? Vamos a ver. Al poner este tema, queda en un entorno tan amplio que uno diría, ok, ¿qué criterios para elegir qué películas que tratan sobre la política? Incluso, no sé si ustedes conocen una página que se llama Fotograma. A mí me gusta mucho porque ellos tienen opiniones interesantes sobre el cine, en realidad, noticias, análisis, etcétera. Y lo coloca de la siguiente manera: cine cuyo argumento es el mundo de la política. Y me gustó como ese título muy formal que pusieron. Y yo dije, copy-paste. Y lo coloco y los menciono para que no digan que me las robé. Claro, eso se llama dar los créditos. Exacto. Y es que hay algo que ellos toman también a consideración, y por lo mismo que traigo, que depende mucho el criterio, es si es una biopic política, en la cual cogemos a un personaje principal, que pues sabemos de la vida de esa persona, o alguna historia de un tercero que nos ayuda a entender la situación política de ese momento en cuestión que habla la política. Por ejemplo, entre tantas, porque yo tuve que hacer una selección muy reducida, y fue muy larga, pero muy reducida. Mucha película política. Correcto. Claro. Entre algunas que se fueran más bien por el criterio de yo querer explicarles esas diferencias, pero aquí claro que todos pueden agregar alguna que se quede fuera. Una que coloco es la de El instante más oscuro o Las horas más oscuras, depende pues el título en España o el título en Latinoamérica, depende como usted lo encuentre, que es sobre Winston Churchill, en la cual vemos a un Gary Oldman que se transforma totalmente.
en este personaje, contando específicamente toda esa reflexión, el apuro que tuvo Churchill en esto de o lucho contra la Alemania o pacto la paz. Todo esto a nivel personal, cómo lucha contra eso, siendo un humano, que teniendo una responsabilidad tan grande, también no hay que quitar ese carácter humano que hay detrás de eso. Pero también tenemos, si nos vamos más atrás, el mismo Charlie Chaplin lo ha hecho también. Claro. Incluso él evita necesariamente no ponerle el título de que hablamos de política, pero se nota esa crítica social en todas partes. Incluso tiene un personaje que él le llama Astolfo Hinkel, que sabemos de qué personaje le está hablando. Sí. Incluso él se deja el bigotito ahí arriba para verse igualito, pero no le quiere llamar directamente al personaje, pues también hablamos de un año que es 1940, y pues se cuida, pero igual le agrega todo ese carácter de crítica social. Que se llama así el dictador, ¿no? El gran dictador. Que lo caracteriza a Charlie Chaplin haciendo todas sus películas. Pero luego tenemos a un actor que aquí todos fanáticos porque lo mencionamos mucho, un Daniel Day-Lewis, que hace un Lincoln. El mejor. La película. Donde hace de Abraham Lincoln toda esta parte enfocada principalmente en eliminar la esclavitud, etc. Igual, cuidando ese carácter humano, porque si algo tiene el séptimo arte es que no solo te voy a mostrar las hazañas, sino también el lado del fracaso, el reto, el riesgo, la lucha, todo este carácter humano que caracteriza a estos grandes personajes, porque al final, y es así, y lo voy a simplificar, a uno le gusta el chisme de conocer a los personajes a profundidad. El drama. La parte orgánica, humana. Claro. Vamos a ponerlo El chisme así. tiene categoría histórica. Porque yo te voy a poner una. The Crown Brillante, funcionó tanto dura, en todas sus series porque dura. la gente tenía una curiosidad de saber cómo se mueve adentro ese entorno de la realeza, la reina Isabel, Pero, qué es lo que pasó, señores, todo. Si ustedes recuerdan el libro de Yuval Noah Harari, Sapiens, si ustedes recuerdan, él explica que una de las teorías de cómo evolucionó el habla fue justamente no porque los seres humanos queríamos describir la naturaleza o hablar de filosofía, no, es que nos interesaba el chisme, o sea, nos interesaba saber qué estaba haciendo el otro ser humano, por qué el otro ser humano no hacía tal o cual cosa como yo quería. O sea, el chisme ayudó, acorde a algunas teorías evolucionistas, al surgimiento del habla. En ese momento se le decía chisme, pero yo lo digo claro para que la gente lo entienda. Mira, Daniel Day-Lewis ganó el Oscar a Mejor Actor en esa película de Lincoln. Yo la recomiendo con mano, pie, cabeza, todo, corazón. Que fue increíble su transformación completa. Impresionante. Una vez hablamos del tema del método, correcto. él lo utilizó. Sí. Él fue Lincoln antes, durante y un poquito después del rodaje, todo el Tratar de limpiar ese personaje de él. Y su relación con su esposa, Mary Todd Lincoln, a mí me gusta cómo la tratan, porque también es motivo de mucho chisme y especulación histórica. Ese personaje, la esposa de Abraham Lincoln, y el tema de la pérdida de su hijo, lo que eso... Bueno, la vida de Lincoln es una tragedia en sí misma. Claro. Terminó en un magnicidio, inclusive, o sea, en un asesinato en este caso. Vamos a llamarle como lo que es. Y yo recomiendo esa película, búsquenla. Se llama así mismo Lincoln, el protagonista es Daniel Day-Lewis. Para mí el actor más grande que ha tenido el cine occidental, pero es subjetivo, es mi percepción. Pero mira, para mucha gente el presidente más grande que ha tenido los Estados Unidos. Para mí es el presidente moral que por eso, de los Estados Unidos. ¿qué tanto podemos contar en 1 hora, 2 horas de película en qué foco de este personaje tan importante? Porque aquí son algunas que han marcado bastante, pero siempre se han hablado de muchos de estos presidentes en diferentes películas. Porque mira cómo el foco importa mucho. Lincoln, en este caso, en esta de Daniel Day-Lewis, se enfoca en esto que ya mencionamos. Pero un Napoleón de Joaquín Phoenix fue más que en la relación de él con la esposa. Entonces ahí, pero ahí es donde tú ves el enfoque de interés que quieren tomar al contar cada una de las historias. En ese otro caso fue la relación amorosa que tuvo. En este caso fue más el lado, sí, humano, pero más político, que tenía que ver con Abraham Lincoln. Lo que pasa es que al final del día, Azul, lo que más impacta en la vida de un ser humano, lamentablemente, es ese plano íntimo. Inclusive muchas decisiones políticas que usted cree están motivadas por un tema racional, no, mentira. No, es que muchas está cosas motivado también por un tema sentimental y pasional. La vida de Napoleón Bonaparte estuvo trágicamente definida en parte por su relación con su esposa y Josefina. Mucho protagonismo. Se me iba el nombre. La película se enfoca en eso, pero es que creo que lo caricaturiza. Eso es lo que no me gustó. Claro, y ahí lo pone como un monigote. Toca al final también eso ya, el toque de cada director que decide hacer con la historia fuera del enfoque y creo principal. que tampoco fue el mejor papel de Joaquín Phoenix.
Para mí un actorazo de marca mayor. Concuerdo que no es mi fue favorito su de él, mejor pero papel. igual Joaquín Phoenix. Sí, no, un actorazo. Respetos. Pero en este caso muy particular, como te digo, del lado humano, es que lo demás tú lo puedes leer en cualquier página que tú entres e investigues. Tú lees, Lincoln fue tal, hizo tal, pero el ser humano siempre necesita algo que le acompañe a nivel visual. Yo siempre le digo a la gente, mira, recuerda cómo tú aprendiste incluso a leer o a entender todo lo que tiene que ver con la letra. A ti no te dijeron manzana y te escribieron una manzana. Te enseñaron, te mostraron una manzana y te dijeron, eso es manzana. Por lo tanto, el ser humano siempre asocia todo lo que menciona a un aspecto visual. Incluso ahora mismo estamos hablando de esto, pero lo que nos llega a la memoria son escenas, imágenes, información, data que le acompaña a la letra. Entonces, por eso creo que es algo que importa mucho en el lado incluso de la política o cualquier tema de crítica política, social y demás, acompañarlo con algo que la gente pueda asociar a lo que tal vez se acerca a lo que se vivió en dicha situación o momento. Mira, por ejemplo, si seguimos con personajes muy grandes, Nixon, una biopic también llevada a cabo por Anthony Hopkins, un gran actor también. En ese caso, te muestra un enfoque en sus triunfos, fracasos, todo lo que fue esa montaña rusa de la vida de este personaje. Pero si yo te quiero contar algo que todos conocemos, pero desde otra perspectiva, por ejemplo, esta Zona de Interés, que es una película del 2023 que ganó los premios Oscar, literalmente, a Mejor Película Extranjera en su momento. ¿De dónde? Y habla del Holocausto. Wow, muy interesante. ¿Qué pasa No me suena, en este caso particular? Hemos visto una película como El niño del pijama de rayas, por Sí. ejemplo. Ajá. Que sí. lo vemos más integrado entre la perspectiva de un niño, pero ya vemos la situación, todo cómo Es se alemán mueve. la película. Pero ¿qué pasa con Zona de Interés? En este caso, imagínense que tenía que ver con uno de los encargados y soldados que trabajaban en quitar esas vidas, en todo lo que tenía que ver en el Holocausto y de los judíos, pero en su casa. Entonces, juega con esto como hasta distópico y un poquito desagradable de cómo la familia de ese soldado está súper tranquila. sí, Es yo como sé que qué el película muro de es su esa. casa, al lado, le quedan los campos de concentración. Y la gente Y el totalmente contraste normal. de Y- esta vida casi idílica de él con su Correcto. familia y luego el horror. Exacto, en los es campos de hacer ese concentración. paralelismo entre esta catástrofe está sucediendo al lado tuyo, donde están quitando vidas, y cuando hay algún sonido, ellos lo que dicen, eso debió ser como una mesa que se movió o algo así, o sea, total, fingiendo demencia en su mayor magnitud, viviendo en este espacio. O sea que es bastante interesante ver algo que hemos visto ser contado de muchas maneras desde la parte de ver al judío, ahora desde el otro lado, el otro lado de la moneda, que es bastante interesante que ellos hayan partido desde ahí y podemos entender ese triunfo pues del Oscar en su momento. Pero luego hay una película que mantiene el carácter más jocoso, sí desde la perspectiva de un niño, pero sin quitarle esa crítica también social y política, es Jojo Rabbit, por ejemplo. Ay, sí, que es del chulísima 2019. esa, sí. Este niño es fanático de Hitler, pero su fan. Y él cada Sí, vez, muy buena él, en fue vez de esa. tener un amigo imaginario normal, él tiene a un Hitler de amigo imaginario. Entonces, cada vez que él tiene muchas ideas, está este Hitler imaginario hablando con él y digamos que sí hay risas, pero de trasfondo, debajo de todas esas líneas, hay algo muy importante que te está comunicando. Por ejemplo, la mamá de ese niño, que Él es ve Scarlett todo. Johansson, que es Todo lo que Scarlett le Johansson, sucede. Wow, ella esa está- actrizaza de verdad. ella está cuidando, o sea, tiene en su casa a judíos, pero el niño no lo sabe, porque el niño siendo fanático de Hitler no lo entiende. Pero claro, para él, el héroe es Hitler y lo que ella está haciendo está mal. Pero a lo largo de la película se ve un desarrollo de cómo él va aprendiendo de la Claro, realidad va de la viendo vida. a la gente que ahorcan. Correcto, todo. porque hasta pierde a su mamá Exacto. en esa misma línea, y es todo este desarrollo, se topa con una niña judía y a partir desde el diálogo de ellos dos se entienden muchas cosas, lo cual me parece importante también mencionar esa película. Sí, muy buena. Por otro lado, tenemos a una Meryl Streep que interpreta a Margaret Thatcher en La Dama de Hierro. También otra super mega actriz dando vida a un gran personaje de la historia y la política, el cual uno diría que tiene un poquito del método, pero un poquito de todo el poder actoral que tiene Meryl Streep para desempeñar un papel de esta magnitud, y la preparación previa de ella
No, yo no tengo ni que entrar a la explicación Perdón, de esa parte. reitéranos el concepto del método. El método es esta Adentrarse herramienta. en el personaje, cuando se Exacto. aíslan, ¿verdad? Sí, pero es adentrarse al personaje a un punto que ya no hay una división entre el personaje y tú. Okay. Ya tú te vuelves esa persona. Es decir, ya tú dejaste la vida de Julio, tú eres Lincoln. Entonces, En tu diario vivir. Exacto. O sea, tú- eso eres. Tú vas a grabar de 6 de la mañana a 4 de la tarde. No importa que te digan corte, Ya, tú te sigues dijeron siendo corte, ese tú personaje. sigues hablando como él, vistiendo Wow. como él, Sintiéndote como sí, él. Wow. durmiendo Todo igual. como él. Wow. Y uno cree que a veces que esto es mucho trabajo. Imagínate. Pero esa es una manera, tú sabes, Sí, de... sí. Pero eso, por eso es que es tan delicado el Es método, muy se delicado. habla mucho y por eso algunos actores tienden a no necesariamente utilizarlo porque es una herramienta hasta un punto peligrosa porque te pierdes tanta de tu esencia que llega un momento en el que la mente es débil. No, y Y tú depende dices, del "Ok, personaje, hay ¿hasta personajes, dónde personajes". queda el límite de lo que soy yo y este personaje? Y porque se empieza a entrelazar tanto que te pierdes. Yep. Entonces, por eso es muy importante esa información. Otra muy importante que se habló mucho en el momento, creo que tuvo un gran momento de salir para todos nosotros, es Civil War o Guerra Civil. Esa película es del 2024. Y justamente se aprovechó de un futuro entre lo distópico más o menos, teniendo ciertas metáforas con lo que estaba sucediendo en el mundo real nuestro, que es, imagínense que Estados Unidos está en una guerra porque Texas y California dijeron no. Nos vamos a separar. Nos vamos a separar y queremos atacar al Capitolio o la capital para hacernos cargo porque ese presidente no está haciendo nada. Entonces, en esa lucha se ve cómo Estados Unidos no está tan unido y tiene todo que ver con estos personajes, pero todo se cuenta a través de unos periodistas o unos fotoperiodistas, que es muy interesante verlo. Incluso hace una analogía de uno de los personajes que hace Kirsten Dunst. Ella hace de Lee Smith haciendo cierta analogía a la fotógrafa real que sí trabajaba en todo esto, que es Lee Miller, si no me equivoco, que ella era una fotógrafa de guerra. Al inicio ella hacía todo lo que tiene que ver con revistas y demás, luego decidió adentrarse a la fotografía en las guerras, que la catástrofe que ella tomó en las fotografías, siendo parte de esos momentos, es bastante interesante como la película cuenta cómo hasta la humanidad va perdiéndose. Esa parte de la moral, porque tú ves tanta destrucción que hasta qué parte tú tienes esta dulzura que necesita también el ser humano. Entonces es muy interesante y ella tiene una contraparte, que es una joven muy pequeña que la admira y quiere ser como ella. Pero todavía ella tiene la dulzura y esa humanidad que no se ha perdido porque ella no ha tomado fotos hasta el nivel de la otra persona. Y llegando a la parte final ya, Azul, que para que nos digas un poquito más rápido, ¿cuáles otras películas o series tienes ahí que Ahora puedas tú recomendar? tienes que tener hay ahí 3 series. el pianista tiene que tener ahí. Ey, Existe sí. una, hay series, Sobre por el ejemplo, Holocausto. que Bueno. son clásicas que no tienen que ver necesariamente con un entorno real, pero que creo que todo el mundo siempre tiene que ver. The Designated Survivor, Scandal. No, pero señor, The pero Ay, yo voy a Scandal es decir muy algo, buena. porque yo soy política. Dale. Esas películas son todas muy buenas, Sí, sí, son sí. todas Series, buenísimas. Pero si tú quieres entender realmente la dinámica de la política, hay 3 series fundamentales que tú no has mencionado, no sé si tú la tienes ahí. Dígala. 1, Juego de Tronos. Sí, total. O sea, eso es un masterclass. De hecho, los españoles escribieron un libro de texto, Yo entendiendo la necesito- política a partir de... yo Sí, tengo sí, que Yo tengo verla, en mi yo no- lista. Juego de Tronos Claro, estaba Juego de entre la Tronos. parte de la ficción. Otro es Borgen, que está basada en la primera ministra de Finlandia o Noruega, uno de esos países nórdicos, y que retrata esa dinámica, pero es de la política europea parlamentaria, las negociaciones, la intríngulis, y es excelente. Y la tercera es House of Cards. Esa Ah, también esa la tengo tú la aquí. tienes. Esa es Esas House of películas. Porque Cards. es un must de Son si tú quieres clásicos. Yo no conocer aguanté un House poquito of de Cards. eso. Pero la de Fuego de Las Tronos primeras temporadas. fueron los podemitas que armaron un libro. Mira, hicieron un sí, libro. sí, Estuvo incluso. duro, sí, Pero sí, que sí, son pero toditos duro. profesores No, no, claro. universitarios de No, ciencia son doctores de política, ciencia sí, política exacto. todos. Mira, incluso que un director que a mí me llama mucho la atención es uno que se llama Pablo Larraín. Él Sí, tiene una manera muy buena. particular de contar historias a partir de aquí. Él tiene una que se llama No, con Gael García Bernal. No, de Chile, para Exacto, entender que el tiene que momento ver- en el que se saca a Exacto. Pinochet del poder. Pero desde el excelente. punto de vista de la publicidad, sí. que es muy importante, esa Esa publicidad también, del no sí. que tenía que llevar a cabo, incluso Gael García Bernal es quien hace ese personaje. Jackie, Sí. Spencer, todo eso tenía que ver con esas Ah, perspectivas, sí. pero creo que el director Sí. Pablo Larraín
tiene también un buen foco para contar esas ¿Y historias. cuál es tu favorita? Si tuvieras que decirme una, de tantos nombres. Qué que hemos difícil. mencionado. ¿No tienes una? ¿Cuál has visto más veces? Mira, Que yo tengo un problema con mucha repetición. ¿Tú no ves, tú no repites? No repito casi muchas películas, pero creo que una que me impactó mucho tiene que ser entre Lincoln, Jojo Rabbit, Y no nos trajo ninguna de Roma. Civil War. Qué raro, sí. Era demasiado amplio porque yo hasta puse V de Vendetta, Es que es muy amplio. Ey, porque mira, es, sí, es importante contar entre ese Freedom distópico. Forever. ese- Ve de Pero Vendetta, podemos me hacer encanta. un parte 2. Vamos a hacer una parte Vamos a tener que dos. hacer una parte 2 e irnos un poquito a la antigüedad, porque Julio mencionó la era romana. Hay una serie de HBO, está en Max, que la recomiendo. que HBO cuando se pone la pila se tiene muy buenas Pero series. increíble. Uf, se sí, llama así sí, mismo, sí. Roma. Sí, Max. 2 temporadas, Roma. La recomiendo. Empieza También en la guerra civil de Julio César yo contra tengo que Pompeyo. verla esa. Llega hacia el ascenso En de Netflix. César Augusto. Y la terminaron en un poquito Netflix. abruptamente porque hubo temas. Cosas al de la final. vida. Pero en Netflix también hay una que habla de Roma. ¿Cómo No, no, que hay se varias, llama? hay No, muchas. La última Y que la de sacaron para Winston la Churchill pandemia. es buena de Netflix, la serie también. Al final hay una amplia gama y clasificaciones de películas que tienen que ver, como dijimos, de este argumento a la política y podría destacar en todas partes del mundo. Esas son algunas de las que también se comparte mucho. Recuerde, al final es un criterio para que usted entienda que o busca desde un punto de las biopics en la que cuenta de un personaje en Biografía. particular, Sí, que ahí sí tuvo muy o buena tu selección. se entorna, de películas va de en biografía. torno a algo que tiene que ver con un tercero, pero que al final te informa mucho de la realidad. Esa que dijimos no, creo que Sí. es una que evidencia bastante bien algo que tiene que ver con una situación política real, pero desde un lado de que te lo cuenta un publicista que tuvo mucho peso e importancia de lo que el pueblo tenía que elegir para sacar a Pinochet del poder. O sea que es bastante interesante. Seguimos en el Gracias. rumbo de la Gracias, mañana. Azul. Gracias, Azul.